Bueno, vamos a empezar, vamos a orar. Así terminamos. Vamos a completar este tema que era del tema anterior y terminamos con un último tema. Así damos por terminado este como curso, que es como básico, es una parte de todo lo que se puede enseñar. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias porque tenemos vida y tu vida en abundante para saber que tu propósito con nosotros no se acaba y que todo lo que has hecho y seguirás haciendo a través nuestro es por tu gracia y por tu voluntad. Señor, que lo que aprendamos, lo que recordemos hoy, sea para seguir sembrando a las provincias, a las naciones, al mundo entero y que sepa, Señor, que tu voz, en nuestra voz, es lo más hermoso que nos has dado para poder restaurar, levantar, bendecir, acomodar, edificar tantas cosas, Señor. Gracias por esto tan hermoso que nos has dado. En tu nombre, Señor, amén. Completando un poco lo que habíamos visto, bueno, esto ya lo habíamos visto la otra vez, de las diferencias lenguaje, habla y voz, quería hablarles, ¿se acuerdan que habíamos visto sobre la voz joven? Que no estaba sujeta a una edad cronológica. Si decimos la voz del joven, sí, uno puede cronológicamente, a nivel fisiológico, decir, está dentro de tanto y tanto. La voz joven, dijimos que no estaba sujeta a lo físico, y sí está sujeta al propósito, pues es la voz vigente, es una voz que puede tener muchos años cronológicos o pocos años cronológicos, pero es una voz que sigue siendo usada y cumpliendo su propósito. Ahora, quiero hablar sobre la voz de los adultos y la voz envejecida, que son dos cosas distintas. Y es bastante parecido al otro, nada más que con algunas diferencias. La voz del adulto es la que está sujeta a la edad y a los cambios fisiológicos. Se dice que a partir de los 55 años, una persona empieza a tener voz de adulto. Es como que, mientras tanto, se le dice que es voz joven, es una voz de un como sonido más joven. A partir de los 55, como está sujeto a cambios fisiológicos, ya la persona entra en voz adulta. Y esto tiene como una correlación a nivel del alma y del espíritu de las personas, porque cuando entran a lo que es la adultez propiamente dicha, muchas de las cosas que las personas no dijeron antes en esa edad ya no las dicen nunca más. Si se sanó, la gente vuelve a hablar o puede volver a hablar, pero si no hubo una sanidad, nunca más se dicen esas cosas. Por eso es tan importante la sanidad, que en algún momento la persona lo que no pudo decir porque quedó trabado, quedó lastimado, cerró su sonido, nunca más lo dijo, cuando se lo restaura su diseño y esa persona puede volver a hablar y puede volver a decir eso que estaba como apagado en tantos años, lo puede mantener en el tiempo. Si esa persona no ha sido sana, en esta edad empieza a costar mucho, porque ya empiezan a decir, yo ya soy grande, ya estoy viejo, ¿qué tengo para decir? ¿Qué voy a hablar? De hecho, la gente que menos habla en la iglesia es la de 55 años para arriba. ¿Por qué? Hay que darle lugar a los jóvenes. ¿Pero por qué ellos se deberían callar? ¿Por qué no pueden hablar los dos? ¿Por qué no puede haber un joven que hable y por qué no puede haber un adulto de 55 años para arriba que también siga soltando su voz y todo lo que necesita decir? Pero es un poco como la estructura de cómo nosotros lo conocemos. Ahora, la voz anciana o la voz envejecida es la que no está cumpliendo la función, esto que decíamos, y puede ser en cualquier edad. O sea, puedo tener a alguien con 30 años con una voz envejecida, porque no está cumpliendo el propósito vocal para el cual el Señor le dio esa voz. De hecho, nosotros hemos ido a congregaciones en donde alguna vez ya lo dije, hemos tenido salmistas al frente, pastores, gente joven, suena como vieja o tiene toda una impronta de envejecimiento interno y no abren la boca.
Una persona que no abre la boca cuando se supone que la tiene que abrir, ¿sí? O sea, cuando sabemos que es necesario que diga, como hemos dicho antes, algo pasó, algo se trastocó que no le ha permitido a esa persona tener la capacidad de la comunicación, la capacidad del poder decir, me pasa esto, siento esto, tengo esto, y aún pasar eso, cumplirlo a nivel del espíritu, poder pararse y leer una palabra, poder orar, poder cantar, poder usarla, poder enseñar al otro. ¿Cuántas voces envejecidas en edad, mejor dicho, no en edad, cuántas voces envejecidas por falta de uso a cualquier edad, por no usarla en el propósito correcto, es una voz que se apaga? Entonces uno puede tener un niño de 13 años con una voz envejecida. Entonces ya no es un adulto, uno lo ve y es un niño chiquito o pequeño, pero la voz está envejecida porque no está cumpliendo su propósito. Entonces, cuando un poco el objetivo de esto que hemos estado charlando todos estos días, es decir, el objetivo de la restauración entre todos los que tiene, que ustedes los conocen, es hacer que esa persona vuelva a soltar su sonido, pueda volver a que todo lo que no dijo lo diga, a que todo lo que no habló lo hable, a que todo lo que no cantó lo pueda cantar. O sea, ese es el objetivo finalmente de uno de los tantos de la restauración en una persona, que su sonido vuelva a ser soltada en la tierra. Porque un sonido que no se suelta son cosas que no se están diciendo, son propósitos que no se están cumpliendo. Entonces, si yo tengo personas que vuelven y son sanas, una persona sana van a ver que habla, ¿sí? Y una persona no sana no habla, a cualquier edad. Entonces, quiero que veamos esto. La voz en los adultos, estos adultos mayores, sabemos que cuando las cuerdas vocales se abren, el aire entra, y cuando hay sonido, las cuerdas vocales se cierran y vibran muy rápido. La voz en los adultos mayores, lo que le empieza a ocurrir es que esta dimensión anteroposterior que se llama de acortamiento y estiramiento de las cuerdas vocales se debilitan. De ahí que el sonido es como más tembloroso, porque no tiene elastina, pierden colágeno y elastina. Entonces, esto deja de tener la rigidez que necesita para acercarse y generar las vibraciones de sonido. Entonces, ¿qué le ocurre a mucha de esa gente? Ninguno de nosotros lo podemos como corroborar porque todavía no somos ancianos, pero muchos tienen vergüenza de hablar, tienen vergüenza de que el sonido suene, porque tienen voz de viejo. Y porque en la sociedad la voz de viejo es menospreciada, como voz de viejo por sí mismo y como suena y por lo que los viejos supuestamente dicen. Por eso el diseño de los geriátricos, el diseño de un geriátrico es tener a un abuelito callado. Es terrible, porque el abuelito que habla, ¿qué hace el abuelito que habla? Cuenta su vida, habla de lo que pasó, de lo que era bueno, de dónde vino, que su trabajo, que sus hijos que no lo vienen a ver. Empiezan a sacar tantas cosas, pero el abuelo que habla es el abuelo que más tarde muere. El abuelito que puede decir y contar las cosas es un abuelito que la musculatura se mantiene en mayor funcionamiento que el que no habla. Entonces, esto mismo puede ocurrir a cualquier edad. La voz empieza a perder elasticidad y pierde elastina y colágeno por no usarla. De ahí que se envejece y empieza a funcionar, no con el temblequeo del abuelo, del ancianito, pero sí empieza a funcionar a medias, a mitad de motor, digamos, pero porque no la usa. Entonces, de alguna manera, la voz debe ser usada, porque para eso está. Las capas de las cuerdas vocales, que son esas, hay una capa superficial, intermedia, capa profunda. Para los que hacen canto, fíjense, este es el único, esta parte recién es la parte que funciona cuando se usa para canto. El músculo vocal que se llama. Todas estas capas anteriores son las que se entran a lastimar una
detrás de la otra cuando la voz no se usa bien. O sea que cuando llega el músculo es porque ya pasó por muchas cosas anteriores. Es como que hay un proceso grande de trabajo. Cuando la persona canta, que un poco tiene que ver con lo que veíamos la otra vez, y por qué genera sanidad en sí misma en muchas de las cosas que le pasa a esa persona. Porque este músculo vocal que está acá, ven que funciona como tipo piedritas. Cuando la persona canta, estas piedritas se juntan, se fortalecen y hacen que la musculatura mantenga cierta tensión muscular. Eso hace que todo lo que recién vimos, las cuerdas vocales y toda la laringe, se mantenga con una determinada sustancia de manera constante que puede tener cualquier edad y la voz sigue funcionando. Cuando no se usa o no se canta, esto se empieza a separar. Entonces empieza a debilitar la musculatura y genera una especie de atrofia. Entonces esa atrofia es la que genera un determinado sonido que de alguna manera lo empobrece al funcionamiento de las cuerdas vocales. Entonces, tener una persona mayor que no hable es acelerarle un poco el proceso de su muerte. Primero vocal y después su muerte en sí misma, porque la persona mayor necesita hablar, tiene que contar cosas. Yo sabía de un trabajo de investigación en Australia que evaluaron 3 geriátricos muy grandes. A uno los hicieron cantar durante un año, a otros los hacían hablar todos los días, que contaran algo, y a otros no los hicieron hablar en un año entero. Estos últimos, todos murieron a los meses. Los que hablaban duraron 2-3 años más. Los que cantaban, algunos llegaron hasta 10 años. Fue un trabajo, ¿cómo se dice? Longitudinal en el tiempo, que duró 10 años. Entonces, de ahí se sacaron un montón de conclusiones de cómo la voz de la persona adulta tiene que hablar. Y yo digo que es una de las más menospreciadas en nuestras congregaciones o en nuestra sociedad. Ya está, cállenlo al viejito porque va a contar lo mismo siempre. Y uno, y que no hable el abuelo, y es como que todo el tiempo estamos como callándolos y no los queremos oír porque nos va a contar la misma historia que nos contó el otro día y que la misma historia que nos contó del otro día. No importa, es parte. Y un ancianito sano, porque recibió esa identidad de todo lo que le pasó, fue sano de todo, es un anciano que habla lo justo y necesario. Un ancianito, mucho más si ya está con algún problema de Alzheimer o tantas otras cosas que empiezan a ocurrir, la voz empieza a devariar. Es como que su mente se traslada al sonido y hasta hacen sonidos de noche. Y empiezan a sonar porque su mente se entró a desordenar. Entonces, creo que también tenemos una materia pendiente con esa franja de la congregación o de la sociedad. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo hacer para que ellos sean parte de una congregación o de una sociedad y no sientan menosprecio como se siente en un país? Hoy los veía, hoy me fui en auto, me fui muy temprano. Había haciendo fila viejitos, muy viejitos, a las 7 de la mañana en la puerta del banco. Yo dije, Señor, qué duro. ¿Por qué tiene que estar a esa hora un viejito con el frío que hacía hoy? Sé que es para ir a cobrar, pero uno se da cuenta cómo tenemos un sistema de descarte, o sea, los quitamos. Y una de las maneras de descartarlos es callarles la boca. Entonces, bueno, para tener en cuenta. La voz de los adultos mayores, entonces, si tuvo uso y entrenamiento, ¿y a qué le llamo uso y entrenamiento? Uso que se usó, ¿sí? Se puede usar entrenamiento si ya tuvo algo más específico con la voz, como que cantó o enseñó o predicó. Tiene equilibrio y estabilidad vocal. Si no tuvo uso y entrenamiento, la voz de los ancianos, de los adultos mayores, caen como en una especie empiezan a tener síntomas de fatiga vocal. De ahí, como les decía recién,
que el sonido se oye más débil, más tembloroso, y empieza a haber como incoordinación. Esto que se llama presbifonía. Lo mismo que ocurre con la presbiacusia, cuando el ancianito empieza a escuchar menos, empiezan a tener, por esto que les decía, de la falta de colágeno, presbifonía, que se llama, cuando se envejece la musculatura y ya empiezan a sonar con voz de ancianitos. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos visto la otra vez que el depósito que Dios le dio al joven, cuál era su fuerza? Y su fuerza, ¿qué era? Su sonido cantado, hablado, es uno de los depósitos al joven. ¿Qué le dio? ¿Qué depósito vemos en el adulto y en la vejez? Dice, la hermosura de los ancianos es su vejez, en sí misma la vejez. La palabra hermosura, magnificencia, ornamento, alabanza, resplandor, es de la palabra yadar. Y la vejez en sí misma, hay varias palabras, pero tiene que ver con sabiduría, ciencia, entendimiento, inteligencia, sabio. Sabemos, ¿no? Conocemos cómo funcionan las culturas orientales, cómo el anciano es un ser casi divino en la familia. Ellos funcionan, tienen un sistema en donde a partir de los 55 años, el adulto que ya pasó esa edad, todas las semanas se tiene que juntar con sus nietos para hablar con sus nietos. Vieron que la Biblia dice, y esto lo pasarás a tus hijos, y tus hijos de tus hijos, tus hijos, tu hijo. Tenían un sistema de comunicación oral, todo era transmitido oralmente. El sistema griego ya no, nos trastocó esa idea, y ni hablar en el sistema en el que estamos ahora, en donde, cállate papá, que no te quiero oír, y es todo lo contrario al diseño bíblico. La hermosura de un anciano es todo esto, es el saberse sabio. Si nosotros podríamos encontrar en los ancianos la sabiduría que Dios depositó en ellos, creo que rescataríamos un poco su voz, porque los haríamos hablar, los haríamos contar algo, aunque nos parezca que nos está contando de nuevo lo mismo, pero cuando uno le encuentra la vuelta, yo voy cada 15 días a ver a mi abuela. A veces me cuenta lo mismo todas las veces que voy. No importa, yo la dejo que ella me cuente lo mismo porque ella necesita hablar. Ya en la casa donde está es como decir, ya, Maruca, shh. Entonces Maruca se calla toda la semana, voy yo y bla, 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 bla. Entonces, ¿qué yo he empezado a hacer este año con ella? Digo, abuela, ¿qué te dijo el Señor? ¿Qué te contó esta semana el Señor? Ay, el Señor me habló esto, y es un deleite. Todo lo que el Señor le habló, todo lo que ella hizo, todo lo que, como les decía la otra vez, es la abuela que ha cantado siempre. Ella se levanta todas las mañanas cantando. Entonces, si yo quiero que un adulto viva su vejez correctamente o de lo mejor que pueda, una de las cosas que tengo que hacer es que hable, que suelte su sonido y recuperar, ¿sí? Ahora hay funciones que tenían los adultos y ancianos en la Biblia. Vamos a pasar rápido a esto porque no hace mucho a nuestro, digamos, tema a nivel. Los ancianos, bueno, eran líderes, eran sacerdotes. Sabemos que en la antigüedad los ancianos tenían un lugar de honra que no lo tenemos ahora. Los ancianos, en definitiva, en la Biblia adoraban, bendecían, gobernaban y juzgaban. Todo eso lo hacían los ancianos. Ni bien siempre tenían jóvenes, pero eran ellos los que les transmitían a los ancianos. Entonces, estamos viviendo en un antidiseño. El callar a un ancianito porque me dijo lo mismo ya y me hartó, no es lo mismo que esto, de sentarlo para que juzgue, para que nos indique qué le dice el Señor, qué está haciendo. Yo creo que si tuviéramos congregaciones en donde los ancianos hiciéramos que bendigan a los niños y a los jóvenes, se sentirían con otra vida, sanarían mucho de ellos mismos, de todo su pasado, simplemente dándoles ese lugar de honra de decir, bendigan. ¿Qué les dijo el Señor? Háganlo,
Yo en la congregación en la que estábamos antes, yo iba a 2 a 3 personas mayores y decía, ¿qué te dijo el Señor esta semana? Ay, no, me da vergüenza. No, contame, ¿qué te dijo el Señor? El pastor me dijo esto. Ah, sí, qué lindo. Y se iba feliz, después me mandó un mensaje, gracias por querer que yo te lo cuente. Un detalle. Y muchas de esas personas que yo les he generado el que hablen, yo les he visto cómo la cara también les brilla de otra forma, simplemente porque uno los hace hablar, parece muy básico, ¿no? Porque nosotros todavía mientras estamos en esta voz joven, es como parte de la vida, pero ellos ya no tienen la misma gente al lado, más si los meten en un geriátrico en donde ya no hablan, o sea, creo que así como ahora en este curso no tengo tiempo para volver a hablar sobre la voz de los niños, pero hay voz de niño, voz de joven y voz de adulto que tiene que ser rescatada. Primero, de nuestro alrededor. Tengo un niño que no habla, tengo que hacer que hable. Tengo un anciano que no hable, tengo que hacer que hable, tengo que hacer que suelte su voz. De alguna manera, ver cómo el Señor nos permite sanarlos para que su voz sea soltada. Es como que hay una, entre comillas, autorrestauración cuando la persona puede soltar su voz. Entonces, nosotros como restauradores y estando de este otro lado, es una indicación, pero constante que tenemos que tener. Habla. ¿Qué te dijo el Señor? A ver, contame. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves esto? Y se ve obligado a tener que sacar lo que tiene internamente. Los adultos y los mayores en el nuevo pacto, ¿qué hacían? Ayudaban a decidir y resolver conflictos. Los tenemos en hecho, oraban por los enfermos. Pocas veces se llaman los ancianos a que oren por los enfermos en nuestras congregaciones. Estos lineamientos que tenemos acá son los que de alguna forma restauran la voz de los ancianos, porque es el diseño que los ancianos tienen en la Biblia. Como vivimos en un nuevo pacto, ahora el anciano no se puede bendecir, pero no gobierna, no juzga, ¿sí? A menos que sea un anciano de una congregación, un pastor viejito, más ancianito. Pero el resto de ancianos, a ellos se les puede ir y preguntar, a ver, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo vos lo resolviste alguna vez? Imagínense preguntarles a ellos, ¿no? Bueno, ellos oraban por los enfermos, cuidaban la integridad de la iglesia. O sea, el anciano velaba para que en la iglesia no hubiese pecado. Y cuando había, eran los que, a ver, vamos a charlar, vamos a buscar, vamos a ver la forma. Fíjense cómo nada que ver los ancianos ahora, ¿no? Nuestras congregaciones los tenemos ahí. Yo conozco iglesias que chiquitos, o sea, están como en una cárcel de olvido absoluto. Y ellos no hablan y no sueltan su sonido. Ellos pasaban tiempo en la oración y en la enseñanza de la palabra. ¿Sí? Los ancianos hacían eso. O sea, resolvían conflictos, oraban y enseñaban. O sea que si tenemos ancianos, tenemos este versículo de Tito, que es uno de los más significativos de todo lo que habla de los ancianos, que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, el amor, la paciencia. Las ancianas sean reverentes, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a los jóvenes, ser prudentes. De alguna manera esto de enseñar, de ser sanos en la fe, de ser prudentes, tiene que ver la voz, tiene que ver el sonido, tiene que ver la comunicación que ellos tenían que generar. Miren, y todo esto para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, los ancianos podrían evitar que la palabra de Dios fuese blasfemada por su consejo, por su acercamiento a los más jóvenes. ¿Qué son entonces? Son ejemplos de vida en camino de justicia. Todo lo que dice ahí son portadores de sabiduría, anunciadores de fe, recordadores de las obras de Dios. Si nosotros tuviésemos ancianos, hace poco yo le dije a un pastor más grande que otros, yo les dije, ustedes al llevarnos la delantera, se pueden dar vuelta y nos pueden decir, vale la pena servir al Señor, porque yo ya viví un trechito. Entonces ellos de alguna manera nos van indicando
que eso que nosotros ya estamos por pasar, se puede pasar. Por eso de alguna forma a los mayores tenemos que hacer que hablen, que su sonido siga soltándose. También dice la Biblia que los ancianos son adoradores. Ahora, como les dije recién, lo explico mejor acá, la sabiduría y el canto en una persona generan fortalecimiento de las capas cordales. Ahora, esto a nivel fisiológico natural, no hay que ser cristiano. ¿Por qué la sabiduría? Se hicieron varias investigaciones en donde los ancianos que más impartían un consejo a las personas, se les hacían fibroscopias y sus cuerdas vocales se ponían fuertes. El anciano que cantaba, sus cuerdas vocales eran fuertes. El anciano que no cantaba y que solamente hablaba cosas cotidianas, sus cuerdas vocales se envejecían. Entonces, por eso es tan importante esto, mucho más desde el espíritu poder lograrlo. El temor y el enfriamiento en los sentimientos, pensamientos, empiezan a generar un endurecimiento, como les dije recién, desde acá, esta parte, desde el ligamento vocal, la capa profunda y el músculo en sí mismo vocal. Todo eso estoy hablándolo sin Dios, digamos, ¿sí? O sea, no hay que ser cristiano para que esto ocurra. Esto es un hecho que ocurre con las personas mayores. Entonces nosotros, como desde nuestro lugar podemos restaurarles en ellos desde el espíritu. Imaginemos todo lo que podemos hacer nosotros desde nuestro espíritu. Y todo, de alguna forma, a mí me gustó cuando yo empecé a estudiar esto, porque dije, estás avisada, Leda, o sea, tengas la edad que tengas, vos no puedes dejar que se calle tu voz, por lo que sea. Sabemos que, como les decía recién, si las voces se callan, muchos de los ancianitos porque están muy heridos y muy lastimados, muy con su corazón, con tantas cosas guardadas, que claro, llega un punto que dice, ya está, no quiero hablar más, ¿qué voy a decir? Ya dije todo lo que tenía que decir en mi vida. Y no es así. Tienen todavía para hablar, todavía, como yo digo, si el Señor les da vida es porque todavía hay voz. Mientras hay vida física, tengo voz física para seguir soltando. Entonces, yo, si el Señor no viene antes y me lleva de más, yo me tengo que acordar de esto. ¿Sí? Nos tenemos que acordar de esto y saber que no tiene que ver con la edad. Quiero sacarlos del plano de lo que la sociedad y el sistema nos dijo, que como ya somos viejos, ya somos de descarte, ya no tenemos nada para decir, nada para cantar, nada para soltar, nada para enseñar. Y en realidad el adulto mayor tiene sabiduría. Y no digo que no la tenga un joven, sí la tiene, pero en sí mismo, así como el joven tiene fuerza, el anciano o la voz adulta tiene sabiduría de parte de Dios, que puede ser de este mundo o del Señor. Igual que la fuerza puede ser en su propia fuerza, puede ser fuerza del Señor, pero es algo que ya el joven no tiene y es algo que el adulto mayor lo tiene, ¿sí? Entonces, nosotros desde el espíritu podemos hacer que esto sea restaurado y hacer que tengamos la edad que tengamos, nuestra voz siga sonando, siga funcionando bajo el propósito del Señor. Ahora, imagínense en cuántos lugares, como decía recién, puedo tener un joven de 30 años, de 15 años con una voz envejecida. Si yo no restauro esa voz ahora, ¿qué va a decir dentro de 20, 30, 40 años? Mucho menos, porque fue acumulando un silencio tras otro, cerrar su sonido, cerrar su voz. Total, siempre hay otro que va a hablar, va a haber otro que va a enseñar, va a haber otro que va a cantar, siempre va a haber otro. Y yo creo que una de las tareas como restauradores es dignificar el sonido de cada persona. Decirle, tenés algo para decir. Una vez que vos sos sano, tenés mucho para decir y mucho por hacer. Restaurarles en ese punto. Hay algo, o sea, no se cayó tu voz en un dolor y en un quebranto y nunca más va a sonar. No, la voz va a seguir sonando. Seamos viejitos, es algo que no se nos va a ir. Se va a ir si no la uso. Se va a ir si no canto. Se me va a achicar el espectro vocal, los registros, va a perder fuerza, ahí se me va a ir, pero en Dios no se va, porque además con la sabiduría del Padre nosotros tenemos la capacidad de poder seguir soltando nuestra voz
y hacer que muchos otros ancianos, y recuerden que dije adulto a partir de 55 años, estoy hablando de 55 años hasta, no sé, 90, 95, los que más puedan llegar. O sea, es un rango de edades muy grandes que tenemos muy callada a las congregaciones a esa gente. Y en esas edades hablan o el que es pastor, o el que es líder, o el que, bueno, tiene una actividad. ¿Y por qué no todos los otros? Si la Biblia dice, cada uno de ustedes tiene una palabra, cada uno de ustedes puede profetizar, cada uno de ustedes no dijo, bueno, a ver, el que cumplió 50 no tiene más nada, o solo el que tiene 30. No puede ser que el Señor nos descarte así. No, eso lo hemos hecho nosotros solos, la sociedad y la iglesia que tomó la idea de la sociedad y estamos en descarte. ¿Qué le ha prometido Dios a la vejez? Dice que Moisés tenía 120 años. Dice, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. O sea que si esta fuerza que como joven nosotros podemos tener, en Dios la vamos a mantener hasta que seamos viejitos. Si el Señor nos lleva antes. Hay una fuerza que viene de parte de Él, que no es fuerza propia. Porque la fuerza propia se acaba. Un día agotador se nos va. Pero en Él tenemos ya una promesa. Como yo le digo al Señor, sí, no sé si a los 120 años, no me animo. Capaz que el Señor viene antes, pero si Él no perdió el vigor, yo no lo quiero perder, porque quiero seguir haciendo cosas. No le da la sensación, no soy yo, los dos niños jóvenes no, pero los que somos menos jóvenes, que uno mira para atrás y dice, ¿por qué se me va tan rápido la vida y no termino de hacer todo lo que me gustaría o quisiera hacer? Es como que si te pecharan así, uno dice, ¡paren! Pero lo bueno es que en Dios no hay edad. Porque mientras nuestra voz siga sonando y siga soltando con el propósito con el cual Él depositó en nosotros, nos mantenemos en vigor, nos mantenemos en fuerza, mantenemos con sabiduría nuestro sistema fonatorio. O sea, solo con ser sabios y usar la voz en sabiduría, nuestro sistema fonatorio se mantiene vigente. Es impresionante. Yo cuando dije, ¡wow! Si esto pasa sin el Señor, ¿cuánto más con el Señor? Poder ser viejitos y poder usar nuestra voz, así que no me pienso callar por muchos años. Aún hasta nuestra vejez yo seré el mismo y hasta vuestros años avanzados los sostendré. Yo lo he hecho, los cargaré y los libraré. O sea, el Señor tiene promesa de sostenernos hasta el final. Aún en nuestros años avanzados, y mire que avanzados, para ellos eran pasando los 100, dice, los sostendré. Entonces, no puede haber en nuestras congregaciones o en nuestras familias adultos que se sientan absolutamente desprotegidos. No debería haberlos, porque los que somos más jóvenes deberíamos tener la capacidad de en Dios sostenerlos, de en Dios irles manteniendo la vida con nuestra voz, con nuestro sonido, con todo lo que Dios nos ha dado. Dice, aún en la vejez darán frutos, estarán vigorosos y muy verdes. Miren manifestar que Jehová es recto, mi roca, y no hay injusticia en él. O sea, para manifestar, hay un original que dice para declarar. O sea, el anciano también está para declarar lo que ha pasado, lo que ha visto, que él es recto y la roca en él no hay injusticia. O sea, el anciano está para decir cosas, no es solamente el joven. Pues tú, Señor, desde mi juventud eres mi esperanza y mi seguridad. Aún estaba yo en el vientre de mi madre y ya me apoyaba en ti. Tú me hiciste nacer, yo te alabaré siempre. O sea, Él es nuestra esperanza y seguridad. Tengamos 250 años, tengamos 13. O sea que ya tenemos hasta promesas para los próximos años de nuestras vidas. Que uno dice, falta mucho. Ellos pueden decir eso. No falta tanto en el sistema de cómo nos aceleramos a ese sistema. Pero cronológicamente podemos tener más o menos. Pero tenemos que entender esto. Estamos en un sistema que está hecho para envejecer la persona lo más rápido posible. Todo está hecho para sacarlo del sistema y que solamente funcione lo que es lindo, lo que es bello, lo que es sin arruga. Por eso todo es decir, bueno, a ver, tómate esto, come esto, haz esto, que te arruina, pero por otro lado te doy esto, te ofrezco esto otro.
para solucionarte esto que yo mismo te lo provoqué. Así funciona el sistema. Supe una vez de una persona en Estados Unidos que nos explicaba cómo ciertos lugares funcionaban con la Coca-Cola. Habían hecho estudios, sabemos de las propiedades no bebibles, ¿sí?, que tiene tóxicas la Coca-Cola. Entonces, que habían hecho investigaciones de cómo hay partes del cuerpo que se envejecen porque pierden todos los nutrientes con determinadas dosis de Coca-Cola durante mucho tiempo. Entonces lo hicieron con personas y lo hacían como hámster, con las ratitas estas de laboratorio. Tanto los hámster como los seres, a ver, uno dice, no, el ser humano la consume, no debe ser tan grave. En todo caso se van a morir ellos y no el ser humano. Los estudios en los seres humanos daban peor que en los animales. Se entraban a envejecer algunas partes. Entonces, ¿qué empezó a hacer la Coca-Cola cuando empezaron a salir? Como estos estudios hay un montón. Como querían atajarse de todos los juicios que se podían venir encima, ellos mismos empezaron a crear todo un sistema de farmacología para contrarrestar lo que la Coca-Cola hacía. O sea, con esto te desarmo el cerebro y no sé qué. Pero con esto otro, encubiertamente, te lo recuperamos. Entonces, en Estados Unidos, y esto me explicaba mi prima que hace un tiempo estuvo acá, es muy común que la gente toma Coca-Cola, pero día y noche, día y noche, día y noche, como si nada. Pero toma y compra esas pastillitas que la misma empresa te da para que vos equiparar constantemente el cuerpo. O sea, una cosa, es de loco. O sea, por no perder un sabor o algo que termina siendo adictivo, también adquiero eso otro. No es más fácil no dejar de tomar, bueno, está bien. Pero es como para que nosotros entendamos cómo está hecho el sistema. Está para arruinarlo y por otro lado te lo quieren arreglar. Y de alguna manera nosotros con la voz hacemos mucho eso. Mucho hacemos en la iglesia. Y yo hablo de la iglesia para no hablar de otros ámbitos, pero en la iglesia callamos, ponemos al que es bueno, al que tiene el talento, al que tiene el don. Entonces se empiezan a envejecer esas voces que no se usan y como se empiezan a envejecer ya no funcionan bajo el propósito. Entonces le tengo que dar sanidad, les tengo que hacer cosas para que la voz empiece a salir. Digo, no es más fácil soltarles la voz, hacer que la gente hable, hacer que la gente traiga un versículo bíblico, hacer que diga, a ver, cántame algo, ¿qué te dice el Señor? Él es mi pastor, nada me faltará. ¡Qué hermoso! Está desafinado, vos en el coro no vas a ir. No importa, nadie lo quiere en el coro. Queremos que siga vigente, queremos que su cuerpo siga funcionando. Eso sería un diseño de restauración en una congregación. Que todo el mundo hable, que todo el mundo tenga algo para soltar delante del otro, que no tenga vergüenza, porque si no, entre la vergüenza, el temor, entre esto de ¿qué tengo para decir? ¿Qué voy a cantar yo? Se envejece, se empiezan a apagar las luces. Recordemos que hablamos la semana pasada de cómo la voz también funciona luminotécnicamente, ¿sí? Cuando la otra clase, cuando hay canto, se enciende muchas partes en el cuerpo, sobre todo algunas partes en el cerebro, que mantienen cierto equilibrio. De ahí que el ser humano tiene una determinada fuerza simplemente por cantar. Otro versículo, y aún en las vejez y en las canas, ya tenemos canas, o sea que ya estamos, no me desampares, oh Dios, hasta que, para mí es muy lindo, hasta que, o sea, hay un condicionamiento, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Ese es el diseño de un adulto, o de una voz que no tiene que envejecer. Hasta que, Señor, no me saques de acá, no me desampares hasta que yo anuncie. Tienen que hablar, tienen que decirle al otro, hey, sí se puede vivir en este camino, no es tan complicado porque yo ya soy mayor y yo ya pasé por esto. Tu poder, hasta que anuncies tu poder a esta generación y tu poderío a todos los que han de venir. O sea, ellos
nos tendrían que estar diciendo a nosotros, por acá, el Señor es esto, entonces nosotros siguiendo, porque ese es un diseño bíblico. De ahí que no se tienen que callar. ¿Hasta qué? Miren lo que significa hasta que anuncie. Afrontar, manifestar, siempre de boca a alguien presente, ¿sí? A alguien que lo estoy viendo, exponer, predecir, explicar, elogiar, enunciar, saber, responder. Miren todo lo que significa la palabra anuncie. Todo eso, como dijimos en alguna otra vez, en algún otro momento, si cada uno de nuestros adultos pudiera agarrar, hacerse una listita de todos estos verbos y agarrar a la gente más joven y decir, a ver, estoy afrontando algo, estoy manifestando, estoy exponiendo, estoy prediciendo, estoy explicando, estoy levantando. Miren si no tendríamos trabajo con ellos para hacer, para que su voz no sea callada. El hasta qué. Bueno, ¿qué merecen los adultos? Ya sabemos, honra, delante de las canas te levantarás, te honrarás, rostro, tendrás respeto, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre, a las ancianas como a madres. Cuando uno sabe de lo que se hace con los ancianos en los hogares de niños, una cosa que a mí, en los hogares de ancianos, lo que se hace con los ancianos, como el menosprecio, a mí me parte al medio porque estamos siendo absolutamente antibíblicos. El problema es que si esa gente no conoce al Señor, es como toda la sociedad. El tema es que nosotros que lo hagamos esto en nuestras familias o en nuestras congregaciones. ¿Y yo por qué hablo de este tema? Porque yo he estado en congregaciones en donde los ancianos, son como chuzitos, así. Se los lleva, se los trae, y son una carga, son una molestia, y es, vos no digas, vos no hablé, vos cállate. Y yo creo que el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros de esto. ¿Por qué nos dedicamos a cierta franja y el resto como que queda fuera? Si el Señor los tiene a ellos, a los niños y los ancianos, les tiene una consideración hasta mayor que los jóvenes. O sea, es como que los jóvenes dan por sentado que tienen que hacer cosas, pero el anciano y el joven es tan específico, el anciano y el niño tan puntual lo que hay que hacer, que creo que es una de las áreas que yo más que todo hoy lo quise exponer simplemente como para también que el mundo espiritual lo escuche, de que tiene que haber entre nosotros, tenemos que tener la capacidad de sanar y recuperar la voz de los ancianos. Todos los ancianos tienen que poder hablar, y ancianos, recuerden, 55 para arriba, lo que se habla de la voz en sí misma. Cuando ya la persona es mayor, dejarlos que hablen, dejarlos que canten, pedirles que lo hagan, darles este lugar de honra. Por ahí pareciera que cansa escucharlos, pero el Señor no se cansa de escucharnos a nosotros. ¿Por qué se va a cansar de ellos? ¿Y por qué nosotros nos cansaríamos de ellos como un niño? Cuando lo queremos mantener tan callado, tan absolutamente callado, un niño en una congregación, cuando el niño es de plano, se adoró, se calló todo el mundo y el niño empieza a hablar, porque es respuesta de su espíritu a lo que acaba de ocurrir, y no solo, ahora venía a hablar. Claro, porque es algo normal. El niño va a empezar a hablar después que se adoró. En la adoración el niño no habla, es raro que se ponga a hablar. Empiezan a hablar después, como respuesta de lo que ellos sintieron en su espíritu. Y nosotros los callamos, los sacamos. Está bien, tenemos que tener un orden, hay toda una cuestión que necesitamos. Pero son dos extremos a los que nosotros que estamos más o menos en el medio, de alguna manera el Señor nos tiene que dar la manera de rescatarlos y hacerlos parte nuestra, dentro de nuestras congregaciones o en los lugares en los que nosotros vamos. A mí me pasa que yo a veces he ido a lugares donde sé que hay gente mayor, la quiero al frente, y te miran diciendo, yo, me querés a mí al frente, que no sirvo para nada. Sí, a vos te quiero acá cerquita. Y vos le ves que le cambió la cara, simplemente por darles un lugar que no se los da en ningún lado. Entonces, era un poco, y ser amados, ¿no? Hablarles de este tema más como carga que como un gran tema, digamos, teológico. Es para que esto lo tengamos en nuestro espíritu y sepamos. No es lo mismo, como dijimos otra vez, si uno ministra a un niño o un adulto, y ahora no es lo mismo un adulto mayor. Sé que el adulto mayor está en el corazón del Padre de otra forma.
Entonces tendría que estar también en nuestro corazón de otra manera. Vamos con este tema rápido. Varón y hembra los creó. Uno de los problemas más grandes de nuestra sociedad es la tergiversación de la voz propiamente de la mujer y propiamente del hombre, ¿sí? Esto no ocurre solamente en el plano de las confusiones de identidad de género. Puede no haber confusión de identidad de género y hay voz feminizada y hay voz agudizada. A nosotros nos ha pasado por ahí decir, pareciera que no tiene ningún problema, pero su voz está denotando algo. Y la mayoría de las veces es porque o en lo muy oculto el sexo opuesto le genera cierta atracción de querer ser como ese sexo, como con todo lo que eso implica, o no hubo alguien que les indicó que su sonido está agudizándose y está agravándose a planos no normales. Y uno diría, ¿quién le va a decir eso? Yo le diría eso. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no poder sentarse con un joven? Obvio que sabiendo quién es, trasfondo, si realmente ha tenido confusión de identidad de género, entendiendo un montón de cosas, pero porque nosotros lo hemos visto esto mucho como consecuencia, ¿sí? O de los que han estado viviendo la vida de transgénero y todo eso, que una manera de identificarse con ese género que ellos quieren ser es cambiando la voz. Pero como en algún momento dijimos, es una de las pocas cosas que creo que nunca se va a lograr cambiar absolutamente. Nos guste o no, por más que veamos cuerpo de mujer, hola, uno se va a dar cuenta que no es mujer, o al revés, porque Dios no va a ser burlado en esa área. No se va a poder porque la voz, a diferencia del resto del cuerpo que tiene este componente del espíritu, va a ser parecido, se va a acercar, van a hacer los injertos, van a cambiar la cuerda masculina por femenina, pero no, porque ya está ocurriendo eso, no se va a lograr cambiar eso. Sabemos entonces que el Señor, el Señor los creó, este es el versículo que siempre uso, y el Espíritu de todo, y es el que dice, quiero completarles este versículo, que nos dio vida, voz y espíritu, dice, yo te he llamado para demostrar mi justicia, yo te cuidaré, te sostendré, porque también serás luz que guíes las naciones hacia mí. Entonces, esto no le está diciendo a uno solito. Dice, yo que creé la tierra, extendí el cielo, di vida, voz y espíritu, es el que dice, yo te he llamado. Acá está bien, Isaías lo está poniendo como en tercera persona, que Dios lo está diciendo, pero es una promesa que lo tenemos que tomar nosotros, cada uno. Este es nuestro propósito, demostrar la justicia del Señor y ser luz que guíen a las naciones hacia el Señor. Cuanto más, como decíamos otra vez, a través de nuestra voz cantada. Nosotros cantando ya estamos soltando luz, con nuestra voz hablada en el propósito, ya estamos haciendo lo que el Señor quiere. ¿Cuál es el propósito de la voz? Lo decimos, pasamos rápido, ser extensión de la voz de Dios en la tierra, crear lo que Dios necesita crear por medio de las frecuencias y comunicarse en la vida diaria, ¿sí? Yo resumo acá el propósito que para mí la voz tiene. Y edificar el cuerpo de Cristo. Me estaba olvidando de eso, que es muy importante, ¿sí? ¿Cuáles son las características de una voz masculina y femenina? La hacemos rápido. El hombre, a nivel de la laringe, tiene un cartílago tiroideo, que está acá, más grande. La mujer es más pequeño. Cuerdas vocales, varones más gruesas y anchas, mujeres más finas y delgadas. La faringe más amplia en la mujer es más estrecha, ¿sí? En el hombre es más grande. Del vamos, tenemos características anatómicas
que difieren, nos guste o no nos guste, hay diferencia. Entonces, ya el hecho de querer hacer algo para que cambie es atentar contra la misma creación de Dios. Es como decir, este laringe no me gusta, lo ponemos otra. No se puede, no hay manera de cambiar esto. ¿Qué se está haciendo ahora? A la laringe del hombre, porque la mayoría son hombres que quieren voz agudizada, lo que se le hace es hacer una incisión en el cartílago tiroideo para achicarlo. Y al achicarse, después cortan un pedazo de la cuerda vocal para que la cuerda vocal también sea un poquito más delgada. O sea, es prácticamente una abominación. Porque es meter. Es como decir, no sirve. Lo rompamos e intentemos hacer algo nuevo. ¿Qué puede hacer el hombre? En sí mismo no tiene manera. Pero se está haciendo esto. Y miren, es más real y más cercano de lo que nosotros creemos. A mí la semana pasada a mí me llegó un paciente que ya con la voz se notaba algo y tocando y palpando, yo creo que fue el señor que me hizo que le preguntara, le digo, ¿alguna vez te tocaste la laringe con algo de alguna manera? Empecé preguntándole, ¿tuviste algún accidente? No, dice, estuve en Francia y me operé. ¿Te operaste las cuerdas vocales? Digo yo, ¿tenías un nódulo o algo? ¿Te operaste? No, el tiroides, el cartílago tiroideo. Yo así como si nunca supiera, ¿no? Porque quería que me diera un poco más de información. Todos los detalles me dijo. Y me contó que esto está ocurriendo. Entonces, y yo ahí le tuve que preguntarle, digo, ¿y vos por qué lo hiciste? No, dice, porque yo estoy en un cuerpo de varón, pero yo soy una mujer. Eso es como el argumento que ellos tienen, el cuerpo, ¿cómo es? Claro, esto de que se sienten que adentro tienen el otro sexo o el otro género que ellos no son. Ajá. Digo, bueno, ¿qué hago con un caso así? Porque si el cambio no está adentro, yo ya no le puedo hacer nada en sus cuerdas vocales, porque la patología que se hizo fue por la operación esta. Le tocaron tantas cosas que la voz ya la tenía así, o sea, la agudizaron un poquitito, pero no lograron restituirle la funcionalidad. Le destrozaron las cuerdas vocales. Entonces, yo sinceramente le dije, ¿sabes qué? Yo no te voy a atender. Obvio que no es cristiano ni nada, entonces se lo pasé a otro profesional, porque digo, tengo que hacer un trabajo que él, obvio, no iba a estar dispuesto a hacerlo, y era querer solucionar algo ya que no era solucionable. Pero yo para mí era una cosa muy lejana y yo lo tuve al frente y como que dije, wow, esto es real. Las características fisiológicas, la voz masculina, en la altura del sonido está entre esta frecuencia, 100 y 165 Hz, que se llama notas graves. La mujer entre 192 y 162 Hz, que son un poquito más aguda, la voz hablada, la voz cantada es un poquito más aguda. La intensidad entre 20 y 55, el varón un poquito más. El timbre es un sonido grabado y el timbre de la mujer es un sonido agudizado. Uno va más para un lado y otro va para el otro. O sea, las características fisiológicas son totalmente diferentes. Y creó Dios al hombre a imagen, varón y hembra los creó. Quiere decir que tengo varón y hembra, tengo dos géneros, dos voces, dos sonidos distintos, totalmente contrapuestos uno con el otro. Puede la voz de la mujer tener grave, puede la voz del hombre tener agudo, eso no quita que no deje de ser uno con el otro, pero son dos voces distintas y ese es el diseño correcto. ¿Qué alteraciones tiene la voz del hombre y de la mujer? Tiene alteraciones físicas. Esto que decíamos, se adaptan de manera fisiológica o funcional a este cambio de la voz. Se operan o empiezan a hablar más agudo o intentan hablar como para tratar de empatizar con esa voz que ellos quieren.
Entonces es algo físico, uno se empieza a dar cuenta que hay un cambio a nivel físico. Ahora, es raro que este cambio empiece por sí mismo. Es raro que alguien diga, quiero. Creo que alguna vez lo conté. Yo tuve hace como 2 años atrás, vino un papá y que me dijo, este niño tenía como 10, 11, me dice, es transgénero. Entonces yo quiero que usted, como profesional, le mantenga su voz de aguda para los próximos años. Ok. Ahora, no creerían si yo les digo que eran cristianos. O sea, cristianos. Venían de una iglesia. Sabemos que nivel de cristianismo y de entrega al Señor, ya no voy a hablar de eso. Pero venían de una iglesia y ellos estaban convencidos que el hijo era transgénero. Entonces, querían que yo le agudizara. Entonces, ellos querían un cambio físico, pero en realidad no venía solo de un cambio físico, eso viene de más adentro. Que el cambio principal empieza acá, hay cambios mentales, emocionales, porque se adoptan ideas y sentimientos tergiversados en relación a que se es varón o se es mujer y se entra a cambiar la voz. Es uno de los primeros indicadores físicos hasta hacerse operación y tomar hormonas, pero es uno de los primeros que la persona intenta cambiar, como para identificarse con el otro. Apenas eso empieza ya como a tener legalidad interna, entran a agudizar o a grabar la voz. Y las otras alteraciones que puedo tener es cuando se aceptan cambios de roles vocales, que esto es distinto, ¿sí? Una cosa es cuando yo cambio algo físico, otra cosa es cuando por una idea mental yo sueno como mujer o sueno como hombre, y otra cosa es cuando soy mujer, pero a causa de que cambio el rol, funciono con voz de hombre y viceversa, ¿sí? Que este me parece el más grave y el más sutil entre los cristianos. Y ahora vamos a eso. Entre los diseños vocales que Dios le dio al hombre, ser autoridad espiritual, ser el sostén, intercesor, maestro, profeta, podríamos agregar una lista completa, ¿sí? La mujer ayuda, equilibrio emocional, intercesora, maestra, profeta, y la lista es interminable también. ¿Por qué digo diseños vocales? Porque como dijimos la otra vez, lo que nosotros somos tiene un sonido, ¿sí? Entonces, cuando el hombre es autoridad espiritual en el diseño correcto, tiene un sonido. Cuando es en el antidiseño, tiene otro sonido, ¿sí? Entonces, cada una de estas cosas, cuando estamos en el Señor, suenan de una manera y cuando estamos sin el Señor, suenan de otra manera. Son los antidiseños. Entonces, ¿qué hace el hombre cuando con autoridad espiritual quiere ejercer ese sonido? Empieza con imposición, hay violencia, hay amedrentamiento, hay seducción, hay autoritarismo. La mujer, seducción, manipulación, mentira, violencia, menosprecio. O sea, tenemos de los dos, si no es que solo esto del hombre, solo esto de la mujer. Estoy hablando en general. Cuando el antidiseño vocal en un hombre no está correcto, los principales indicadores son estos. El otro día hablaba con un chico de una congregación también, le estaba dando clase, y le digo, ¿te has dado cuenta que cuando vos empezás a cantar, tu sonido suena a seducción? El chico me miró un rato, yo dije, ay, acá o me suelta un zurdazo, y yo dentro mío yo intercedía, porque yo sabía que estaba tocando, le pedí permiso, digo, ¿vos estás dispuesto a que yo me meta un poquito más profe? Todo lo que vos quieras, entonces ahí llega mi pregunta. Y me dice, vos sabés que me estás confirmando, después que espero un ratito, lo que hace un tiempo alguien me dijo, que yo cantaba muy bonito, dice, pero entró un profeta a la congregación y dice que, bueno, me llamó y me dijo, mira, vos cantas muy lindo, pero cuando vos cantas salen como lazos de tu voz y
y le dicen, ¿sabe a dónde se enlazan en las mujeres? Hablando de un chico casado, con hijos, todo, o sea. Le digo, de eso te estoy hablando. ¿Por qué? Porque cuando la voz no está en el diseño correcto, la seducción es una, mejor dicho, el canto es una de las maneras más contundentes para generar seducción. Cuando un hombre o una mujer canta, sobre todo un hombre. ¿Por qué? Porque a la mujer los sonidos son más fuertes y al hombre es más fuerte lo que ve, a la mujer lo que escucha. Entonces, que un hombre te cante acá, como, genera algo que la mujer inmediatamente queda como atrapada en eso. Ahora, ese es el antidiseño, porque su diseño original es que ese sonido sea la voz del Padre, ayudando, conteniendo, sosteniendo, siendo la contención que Dios es como hombre hacia la mujer. Entonces uno debería escuchar a un hombre cantar y si me seduce, o tengo que salir corriendo, o no lo escucho más, porque sé que algo me va a generar que no es correcto. Lógico que puedo escuchar a un montón de personas y a mí no me hace nada porque yo soy, como mujer estoy bien parada. Pero ¿cuántos en las iglesias? Al otro día hablamos con Mati. ¿Cuántas chicas de los coros o de los grupos de apoyo en las iglesias, y le estoy hablando con 40 años de experiencia, no es que me lo contaron hace 2 días, han tenido que pasar por sonido interior porque el líder de alabanza cantaba tan bonito y se enamoraban solo por lo lindo que cantaba el líder de alabanza, o cómo tocaba un instrumento, o cómo su voz sonaba, y cómo yo he sabido de coros que se ilusionaban con el director de coro. Yo digo, pero es por esto, es por el sonido, porque ni siquiera es que, bueno, me enamoré porque es lindo y tengo propósito y me voy a casar con él. No, porque pueden ser personas casadas, o sea, es una cuestión donde la voz, el poder de seducción de la voz es terrible. Ahora, ni hablar la mujer. El hombre seduce cantando, la mujer seduce hablando. Es raro que la mujer seduzca cantando. Es más grave cuando la mujer seduce cantando, porque ya entra bajo el espíritu de las, ¿cómo se llaman estos? Las sirenas. Las sirenas son espíritus, ¿sí? Sabemos que son espíritus. Entonces, que distraían a los navegantes y toda esa historia. Eran espíritus, nada más que personificados como mujer, y ese canto de las sirenas hacían que el hombre quedara absolutamente enloquecido y, bueno, o morían o les robaban, pasaban un montón de cosas. Ahora, esto no son leyendas, son realidades del espíritu. Entonces, cuando una mujer usa su voz en seducción y manipulación, es terrible el daño que puede hacer. Terrible a un hombre, a una familia, a una iglesia. ¿Sí? De ahí el espíritu de Jezabel, que Dios lo rechaza tanto, porque no es porque se vista muy bonita, es porque funciona bajo este sistema vocal. Y no siempre la voz es linda. Suelen ser voces de otro tipo de sonido, pero que atrapó y logra que lo que yo estoy pensando vos lo pienses. Ese es el antidiseño de una voz femenina. Convencer al hombre que está equivocado. Eso es seducción y manipulación. Puedo en Dios sugerirle, pero no es nuestra tarea. No es la tarea vocal de la mujer. La tarea del hombre sí. Que el hombre puede ejercer autoridad, que como les digo, cuando está mal puesta ya es imposición, violencia y se pasa para el otro lado. Entonces, imagínense cómo estas palabritas en una sanidad uno puede trabajarlos. ¿Cómo puede estas cosas? O sea, recuerden que al ser diseños y antidiseños, lo que es antidiseño en el Señor va a volver a su diseño. Entonces, cuando uno empieza a detectar esto, puede hacer que su voz encuentre ese punto. Yo lo hago con mis pacientes o mis estudiantes,
porque encima yo me doy cuenta cómo suena, es como que esto como para mí tiene sonido, suena en el mundo espiritual, me voy ahí de a poquito, hasta que llego, como llegué con este chico. Y como este chico ya tenía la confirmación de antes, fue sano, fue libre de eso. Entonces él ahora canta de otra forma y dio vuelta con toda la adoración de su congregación. Es una cosa muy impresionante cómo funciona esto. Bueno, este es un versículo que ya lo sabemos, que es uno de los que habla de la mujer, que quiero esto, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Ahí la palabra silencio no es lo que nosotros pensamos de que... La palabra silencio acá es, la mujer aprenda a decir lo justo y necesario en el momento justo. Eso significa silencio. O los originales más grandes es, la mujer aprenda a decir lo justo en el momento justo con toda sujeción. ¿Sí? Ahora, eso no permite a la mujer enseñar, bueno, ya ahí no me voy a meter más en esos temas, porque sabemos que también hay mucho cultural. Pero sí quería esto, la mujer aprende en silencio, porque eso ha traído también mucha vejación sobre la mujer. Vos te callás, porque el que habla soy yo. No, la mujer aprenda, pero también a hablar lo justo y necesario. Bien, vamos terminando. Esto ya lo sabemos, todas las maldiciones y consecuencias de la degeneración de no identificarse con el sexo que el Señor nos dio, con la identidad que el Señor nos dio, con la sexualidad que Dios nos dio, con el género que Dios nos dio, trae todo esto que tenemos acá. Y fíjense qué interesante este versículo, dice que hay una palabra ahí, que malakos, que es cuando él habla es de manera, dice con afinidad suave como la mujer. Ya la Biblia habla de cómo el hombre cuando empieza a, dice que cambiaron su forma natural, bueno, ahí en el 6:9 dice manera y habla afinidad suave como mujer. Es como que ya Dios estaba diciendo, a ver, el hombre está trastocando su forma, que no significa que el hombre no sea suave, pero ya que sea como mujer es otra cosa, porque la suavidad de la voz de la mujer no la tiene el hombre, son distintas suavidades, porque tienen distintos diseños. Entonces, así que creó Dios al ser humano, varón y hembra, los creó, los bendijo, los llamó el día en que fueron creados, o sea, hombre y mujer, varón y hembra, es como que de alguna manera este es el diseño que nosotros tenemos que restaurarles a todas las personas que han pasado por problemas de identidad de género en algún momento. Algún ratitito de todo ese trayecto tengo que hacerle restaurar su voz, para que la voz que ellos tergiversaron vuelva a tener el lineamiento de la voz correcta y saber que Dios los creó hombre y mujer a su propia imagen. Entonces, si hay una diferenciación de género, hay una diferenciación de voz. Entonces, las voces mezcladas, y en esto que decía recién, los roles mezclados en donde la mujer habla como hombre y el hombre funciona con los diseños de mujer, también son tan graves como el hombre que quiere ser mujer y la mujer que quiere ser hombre. Una mujer que está constantemente bajo imposición, bajo manipulación a su marido, para mí es tan grave como el transgénero que quiere, como el que no tiene su identidad correcta y quiere agudizar. Es grave, ¿por qué? Porque uno, mejor dicho, los dos nacieron del espíritu, los dos empezó su pecado en el espíritu. Cambiar el diseño original de una voz. Entonces, terminando con todo esto que hemos hablado en todas estas semanas, es decir, en algún momento creo que lo mencioné, si yo quiero restaurar y usar mi voz para restaurar, mi identidad en Dios incluye que mi voz de mujer es mujer, mi voz de hombre es de hombre, y que eso mismo imparto a todos los que me rodean. Sano a la persona, la pongo en el Señor, su identidad está acomodadita, pasa de muerte a vida, sus dolores, sus quebrantos se van curando.
lo hago hablar, lo hago cantar, lo hago que de alguna manera el que agudizaba su voz la ubique desde su espíritu. La única manera de salvar estos casos es del espíritu de la persona. Uno puede hacerle ejercicios, puede hacerles algo que lo ayude, pero la única manera es cuando la persona se identificó hombre, hombre, y la mujer, mujer. Y vuelvo a lo de recién, no solo a nivel de género, sino a nivel de roles. Cuando el hombre es hombre y la mujer es mujer, ahí tenemos mucho para restaurar también. Dentro de nuestras congregaciones, de nuestras familias, cuando el hombre toma el lugar de la mujer toma el lugar del hombre, que es muy común, ¿sí? Muy común. Restaurarle al hombre su lugar, a la mujer su lugar, para que genere orden. Porque el sonido va a seguir estando todo el tiempo hasta el día que nosotros nos muramos. Entonces, cerrando hoy, vamos a terminar orando, así ya podemos ir cerrando y terminando. Yo voy a hacer como un recorrido de todo lo que hemos visto, de lo que más o menos me acuerdo. Y decirle, Señor, hemos visto un montón de cosas de la voz que las entiende más nuestro espíritu que nuestra mente, porque funcionamos como seres espirituales, y que va a llevar un proceso de irlo apropiando en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nosotros mismos primero, y para después sanar a todos los que nos rodean. Yo digo, no nos podemos dar el lujo de estar quebrantados a causa del gran quebranto que nos rodea. Si yo estoy quebrantado y el otro está quebrantado, estamos en el horno los dos. Y Dios no cumple su propósito. Entonces, si el otro no sabe cómo desquebrantarse, yo me desquebranto. Estoy usando una palabra que no existe, pero me sano, me recupero en el Señor rápido para poder seguir sanando a los otros y no permitirme demasiados dolores ni demasiadas cosas, porque ya el Señor salvó absolutamente todo. ¿Hay cosas duras? Sí, todos tenemos cosas muy duras, pero lo tenemos a Él, que nos puede restaurar, nos puede ubicar en ese lugar y puede hacer que nuestra voz no se calle. Porque si hoy se nos calla por dolores, no sabemos si en unos años nuestra voz va a poder seguir sonando. Va a estar callada porque no la sanamos antes. Entonces, hoy que todavía estamos en esta franja, que no hemos llegado a los 55, y lo que se llama el voz del adulto o adulto mayor, seguir teniendo esta voz vigente. Tengamos muchos años o tengamos menos años. Decir, Señor, lo que tenga que decir lo voy a decir. Lo que tengo que soltar lo voy a soltar. Lo que tengo que sanar lo voy a sanar. Y empezar a, como decíamos recién, las frecuencias de estas tareas, de lo que tiene que hacer la voz. Crear lo que Dios tiene que crear a través de las frecuencias de nuestra voz. Por eso es importante que siempre haya varones y mujeres, porque la mujer crea con sus frecuencias y el hombre crea con sus propias frecuencias otras cosas en el mundo espiritual. Por eso una mujer sola, tarde o temprano, está incompleta. Solo cante, que solo hable, o que un varón solo, tiene que haber un complemento para que todas las frecuencias dadas al hombre y a la mujer sean soltadas para lo que el Señor ya determinó de antemano. Señor, te exaltamos en esta noche. Y gracias, Señor, porque en este recorrido que hemos hecho, en todos estos martes que nos hemos juntado, hemos simplemente visto desde afuera algo tan precioso que nos has dado. Y Señor, yo cada vez que lo enseño, que lo veo o que lo leo, no hago más que agradecerte y decirte qué precioso que sos, Señor. Qué inventor tan extraordinario que tenemos, que nos dio algo tan precioso
para ser extensión tuya acá en la tierra. Señor, yo hablo a nuestras voces. Hablo a los sonidos que están guardados internamente para que sean soltados los días que vienen, los meses que vienen. Señor, tenemos una promesa que abriéramos nuestra boca y vos la ibas a llenar. Señor, eso nos mantiene en pie, eso nos mantiene fuertes sabiendo que tenemos mucho por hacer. Señor, en esta noche, la identidad de hombre sea puesta en los hombres. La identidad vocal de la mujer sea puesta en la mujer. Señor, que en nuestras congregaciones no haya voces agudizadas y voces agravadas físicamente, que no las haya por concepciones mentales, que no las haya por cambio de roles, Señor. Señor, necesitamos que haya una renovación en nuestras congregaciones, en nuestras familias, en cuanto a los roles que cada uno está tomando. Necesitamos que el hombre sea hombre, Señor, y que la mujer sea mujer, a causa de lo que vos estás haciendo entre nosotros. Señor, pero amamos y aceptamos a todos los que vienen quebrantados y tergiversados. Señor, les abrimos los brazos para que nosotros, contá con nosotros, Señor, para poder sanarlos, para poder llevarlos a tu diseño, para poder hablarles de lo precioso y grande que sos. Señor, yo llamo las frecuencias de la eternidad para que sean depositadas en nosotros. Señor, y como veíamos recién, aún cuando peinemos canas y nuestras fuerzas parece que ya no den más, podamos, Señor, seguir soltando nuestra voz, podamos seguir anunciando a las generaciones que vienen tu poderío y tu majestad y tu gloriosa vida sobre esta tierra. Señor, esa es nuestra designación, eso es lo que vos nos has llamado a hacer luz a las naciones. Señor, hablamos eso sobre nosotros. Hablamos eso sobre los ministerios que tienen que restaurar, que tienen que sanar, que tienen que edificar. Señor, que toda la intensidad del cielo, que todos los timbres del cielo, que todos los diseños que hay en el cielo sean puestos en nosotros, sean desarrollados, Señor, en nosotros. Por tu misericordia, Señor, solamente por tu gracia, solamente por tu verdad revelada y entendida en nosotros. Te alabamos, Señor, en esta noche. Te exaltamos. Te agradecemos, Padre. Te amamos, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Tu nombre. Señor, y hablamos a todas las personas mayores que nos rodean. Permítenos, Señor, verlos como vos los ves. Ver a los niños, ver a los jóvenes, con sus voces cerradas y apagadas, y tener la capacidad, tener tu gracia para poder soltar sus sonidos. Señor, necesitamos muchas herramientas todavía, muchos recursos para poder sanar esta tierra que clama. Señor, acá estamos, queremos hacerlo, Señor, con esto que nos has dado, con nuestra voz, con nuestro canto, con nuestra enseñanza, con nuestro sonido, con nuestro soplo, Señor. Poder regar esta tierra con todos los sonidos que has puesto en nosotros. Señor, y que muchos más se levanten, que muchos más puedan levantar sus sonidos y sanar, restaurar. Señor, y todo antidiseño vocal, primero en nosotros se corta, Señor. Todo diseño que ha estado funcionando, cambiando de roles. Señor, perdón todas las veces que como mujer actuamos como varón. Y todas las veces que como varón actuamos como mujer. Señor, no es tu diseño. Renunciamos a eso. Y hablamos sobre nuestras vidas los diseños de voz de mujer y los diseños de voz de hombre.
tal cual como fueron pensados, Señor, en la eternidad. Hoy son depositados en nosotros. Y te exaltamos, Señor, por todo esto que hemos visto y aprendido en estos días. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Te levantamos alto. Te levantamos alto, Dios. Te exaltamos, Señor. Digno eres, digno eres, digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Sí te adoramos, Señor. A ti te adoramos, Señor. Digno Dios, te adoramos.
vamos a hacer algo por último y quiero que piensen que entramos a una habitación en la eternidad donde están todos los recursos vocales, todos los diseños vocales. Dice el Señor, pídeme y te daré por herencia las naciones. Las naciones son voces, son familias. Señor, hoy te pedimos las naciones. Y en este cuarto, en este receptáculo del Espíritu, cada uno va a tomar lo que le hace falta a su voz. Le hace falta fuerza, tomamos fuerza. Le hace falta claridad, tomamos claridad. Le hace falta diseño claro, lo que sea, Señor, hoy tomamos de este espacio de eternidad todo lo que hay depositado ahí. Señor, hacenos restauradores de vidas con nuestras voces. Señor, danos agudos, danos graves, danos cambios de intensidades, danos resistencia física. Señor, hasta que nuestros ojos no se apaguen, no vamos a cortar nuestra voz. Hablamos a todo nuestro sistema para que funcione como funciona en la eternidad. Señor, hoy nos vamos con recursos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu para que la voz no nos falte, Señor. Señor, en estos contextos donde se te adora es cuando vos derramás lo que hay a disposición, Señor. Adorándote es que te decimos, Señor, queremos todo lo que vos ya diste para nosotros. Señor, lo que nuestra voz no podía hacer, que pueda empezar a hacerla en los próximos días, meses y años. Señor, nos paramos con una autoridad que antes no tuvimos. Señor, poné sanidad. Yo saco, Señor, el recurso de sanidad de la eternidad y lo pongo en mi voz, Señor. El recurso del discernimiento, ver el quebranto de las voces y las personas y la gente y poder restaurarlo. Señor, yo saco de este lugar diseños de edificación para que lo que está destruido se pueda edificar. Señor, tu palabra dice, al que llama se le va a abrir. Señores, llamamos hoy con nuestra voz a que todos esos sonidos entren en nosotros, que sean depositados en nuestro cuerpo físico y podamos hacer la diferencia, Señor, con otras voces, con otros restauradores de vidas, que podamos hacer la diferencia a otros cantores, a otros salmistas. Señor, no queremos títulos, queremos tu voz en nuestra voz. Es lo único que nos interesa. Que mientras más te adoramos, más nos hacemos al quien adoramos, Señor. Eso lo queremos para nosotros. Y nuestra voz funciona con tu amor. Y nuestra voz funciona con tu sanidad. Y nuestros sonidos restauran, sanan, edifican todo, Señor. Lo queremos todo, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que en fe esto lo podemos hacer. Y cada vez que venga el enemigo a decirnos que no lo podemos hacer, vamos a callarle esa voz. Y tu voz va a ser más fuerte, Señor. Porque la necesitamos a causa de tanto quebranto que nos rodea, Señor. Nos surge restaurarlo, Señor. Restaurar personas. Tu voz en nuestra voz, Señor. Tu voz en nuestra voz. Tu voz en nuestro cuerpo, nuestra mente, Señor. Tu voz en nuestro espíritu. Eso queremos, Señor. Tu voz en nuestra voz. Tu voz en nuestra voz.
tus sonidos en mí, Señor. Tus diseños en mí, Señor. Tu voz en nuestra voz. Tus sonidos en mis sonidos. Tus diseños en mi voz, Señor. Esa es tu voluntad, tu voz en nuestra voz, tus sonidos en mis sonidos, tus diseños en mí, Señor. Se lleven a cabo, Señor, se lleven a cabo, Padre. Todo, Padre. Te exaltamos, Jesús. Amén, Señor.